свою риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. The new leadership required. ¿Total toma el control? Si quiera cambiar España, Vamos a ganar las elecciones aquí. Русские витязи. British. Pero ¿cómo le va? Como todos los sábados, acá estamos para hablar de lo que pasa en el mundo. Esta es la edición internacional del noticiero de la televisión pública desde Buenos Aires y para todo el país. Quien dice que no pasan cosas en el mundo o que es aburrida la política internacional no estuvo esta semana leyendo los diarios ni viendo televisión. Como habrán visto en el compilado del comienzo, esta semana realmente pasaron muchas cosas y hay muchas que están por pasar y que merecen la atención y que merecen ser analizadas. Estamos como todos los sábados, esta vez no contamos con la presencia de Raúl de la Torre, pero sí estamos con mis compañeros Natalia Nievieski-Kviat, José Nathanson y Jorge Elías para hablar con ustedes, por ejemplo, de lo que ocurrió el día jueves cuando el Reino Unido decidió salir, después de décadas, de la Unión Europea, desatando un terremoto político y financiero todavía de un alcance incierto. El miércoles se firmó un acuerdo histórico entre el gobierno de Colombia y los comandantes de la FARC. Un acuerdo que pone fin a 52 años de conflicto armado en Colombia, en el corazón de Sudamérica, y que es a la vez el principio de un largo proceso que esperemos termine con la paz definitiva. 10 personas murieron y otras 100 quedaron heridas recientemente en una manifestación de maestros en la ruta Oaxaca-Puebla, esto en México. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en el candelero. Es investigado ahora también por estas muertes y por las reiteradas violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad de su gobierno. Y mientras tanto, la OTAN muestra músculo militar frente a Rusia. Estamos hablando de Europa del Este. Allí Europa está tratando en la medida de lo posible de cercar a Rusia y enfrentarla en cierto modo o desafiarla como si fuera Irán o Corea del Norte. Pero esto está pasando hoy en Europa, el mayor despliegue militar de la historia. Mañana hay elecciones en España, finalmente. En diciembre hubo elecciones, no se logró conformar gobierno. Finalmente mañana se intentará nuevamente conformar gobierno. De eso también vamos a estar hablando en este programa. Pero como le decíamos hace un ratito, hay una noticia que tiene que ver con la América Latina y que ha sido muy importante. Y es finalmente el acuerdo que logró el gobierno colombiano con la guerrilla de la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que mantuvieron en vilo a América Latina durante más de 5 décadas. El acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC pone fin a 52 años de enfrentamientos y al conflicto armado más antiguo de la región. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. En exactamente 6 meses estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Entre los puntos alcanzados en este convenio del cese del fuego definitivo se destacan la desmilitarización, entrega de armas y la reincorporación a la vida civil de los miembros de la FARC. Llegar a este punto le llevó a las respectivas delegaciones más de 3 años y medio de negociaciones, treguas unilaterales y bilaterales, en unas negociaciones que llegaron a consolidarse recién en diciembre de 2015. Eso así en resumidas cuentas viene a ser... El proceso fue trabajoso y nada fácil, teniendo que garantizar en todo momento un férreo control de las fuerzas para que no cometan alguna acción que ponga fin al proceso de paz iniciado por las partes. En la mesa de negociaciones constituida en La Habana se alcanzaron además otros acuerdos definitivos en materia de desarrollo rural integral, participación política de miembros de la FARC que están presos y la erradicación de cultivos ilegales.
Luego de esta firma, comienza la discusión sobre el mecanismo que adoptarán para refrendar los acuerdos de paz. El gobierno propone que se haga un plebiscito, mientras que las FARC impulsan una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Santos estableció como fecha máxima para esta negociación el 20 de julio. La importancia de este acuerdo se puede evaluar destacando algunos datos ofrecidos por Naciones Unidas. El conflicto dejó casi 7 millones de desplazados, alcanzando casi al 14% de la población total de Colombia. También se contabilizan 260.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Podemos decir que algo bueno está pasando en Colombia. Las repercusiones en el mundo por esta firma han sido contundentes. Desde Estados Unidos a la mayoría de los gobiernos de la región aplauden el cese del fuego bilateral y permanente y alientan la continuidad de las negociaciones hasta lograr el acuerdo de paz definitivo. Felicito al presidente Santos, al gobierno de Colombia, felicito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC-EP. Quizá la opinión que mejor expresa la importancia de este acuerdo sea la de Maurice Armitage, alcalde de Cali, secuestrado en 2002 por las FARC. El jefe comunal dijo que la guerrilla tiene que pedir perdón, pero nosotros, agregó, también le tenemos que pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a que estén 60 años dando bala, porque tenemos una sociedad injusta que no ha creado las condiciones para tener un país más justo. Mientras esperan entonces cómo se van a refrendar los acuerdos, cómo va a finalmente ponerse en marcha esto, pensaba que mientras estaba leyendo algo de lo que tuvo que ver con este acuerdo que se acaba de firmar y en el que tanto tuvo que ver también el Vaticano en esta negociación, además de, digamos, de Venezuela y los que venían trabajando, me quedó una imagen, y es la imagen de cómo va a ser ese momento en el que los guerrilleros dejen las armas que va a tomar Naciones Unidas para construir monumentos. Me impresionó leerlo y me impresiona imaginar lo que va a ser ese momento. Fundidas las armas, Exacto. esas armas van a estar fundidas y justamente se van a erigir tres monumentos. Monumentos al principio del fin de la guerra o al fin de la guerra como principio, que esto marcó a generaciones de colombianos. Claro. Es decir, estamos hablando de una guerra de más de 50 años en la cual, bueno, como lo decía el informe, han sido 7 millones los desplazados, 45.000 los desaparecidos, y ni hablar de la cantidad de muertos porque todavía no está precisada por ninguna de las dos partes. Este acuerdo, que cuenta con el aval internacional de Naciones Unidas, por un lado estuvo Ban Ki-moon, presidentes como Maduro y Michelle Bachelet, que estuvieron allí con Timochenko, el líder hoy de la FARC, después de haber tenido tantos líderes desde Marulanda, Mono Jojoy, Raúl Reyes y demás. Bueno, hoy es Timochenko, Raúl Londoño es su verdadero nombre, y el presidente Juan Manuel Santos, que tiene una baja popularidad, como ya lo comentábamos aquí, y sin embargo, para esto, para la paz, cuenta con un solo varopalo, que es Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que fue presidente cuando Santos era ministro de Defensa, que dice: la paz queda mal herida, en un discurso, por supuesto, para boicotear este acuerdo de paz por el cual habrá 23 zonas en las cuales se establecerán los campamentos de la FARC, y de allí en más es muy posible que el 20 de julio, es una de las fechas previstas, el 20 de julio se llegue al referéndum. Y esto es importante porque el referéndum fue aprobado por la FARC. No tenía aval de la FARC para hacerlo Santos, y sin embargo ahora son las dos partes las que deponen de este modo sus criterios para establecer un proceso que realmente es halagüeño para toda América Latina. Vos sabés, Nati, que estoy un poco sensible con el tema porque por la cantidad de amigos colombianos que uno tiene y por las cosas que uno leyó en estos días, en donde estaba realmente todo el mundo muy conmovido, con imágenes muy lindas. Conozco varios escritores de literatura infantil que han trabajado además en el tema, y con imágenes muy lindas en donde, por ejemplo, señalaban y decían: bienvenidos al mundo, bienvenidos a Colombia los niños que nacen hoy, que nacen en una Colombia en paz. Son cosas muy conmovedoras, ¿no? Porque uno, digamos, cuando conoce a la gente real, es algo muy conmovedor. Porque esa foto, además, con los documentos de ellos tres, el líder de la FARC, Raúl Castro y Santos, fue muy emotiva. Ahora bien, hay que decir la verdad, si bien uno de los
personajes, las figuras que más se oponen y que más han estado juntando firmas para oponerse a este acuerdo de paz que a Santos le ha traído problemas, que se suman a la situación económica de Colombia, como veíamos en el programa anterior, compañeros, es Álvaro Uribe. Sí, lo que mencionaba, claro, exacto, recién Jorge. Eso es, ahora, independientemente de esta oposición que tiene un fin político muy claro y que hace a la política interna de Colombia, hay desafíos. Recientemente Washington hizo saber a través de William Brownfield, que es uno de los jefes del Departamento de Estado de la política antinarcóticos y demás, que Colombia a lo largo de estos años, dedicada al proceso de paz, ha visto un descuido y un incremento del descuido de la lucha antinarcóticos. Eso por un lado. Entonces, digamos, el mensaje es doble. Washington apoya, pero también hay que estar atentos con un tema muy sensible, porque si vos tenés también una pelea contra los cultivos de coca o tenés un incentivo a los campesinos para que hagan otras, se te escapa la tortuga por el otro lado. Claro. Entonces, eso por un lado, esta advertencia de Washington me pareció más que alarmante, y por el otro lado el tema de la corrupción y cómo se va a financiar la política una vez que la guerrilla se incorpore como fuerza política a los acuerdos de paz, que es muy importante. Eso, ¿sí? José, ¿Cuál va a ser el control? Y lo último, que te quiero redondear con esto, me parece muy interesante no solo la participación de estos que hablamos, de Noruega, de Cuba, en la paz, sino también el rol que va a tener Argentina con Chile en el futuro de Colombia y el rol que también podría tener Argentina con Perú. Muy corto, Argentina y Chile están preparando operaciones conjuntas de observadores que por el momento no irían armados. Sería un contingente de 140 personas con rotaciones de 70 y 70 a lo largo del año para esto, para observar el cumplimiento de los acuerdos. Y otro plan más ambicioso que se está elaborando con Perú desde el Ministerio de Defensa de la Argentina y desde el Ministerio de Defensa peruano es elaborar un plan de desminado en Colombia, un trabajo terrible que ¿saben quién hacían? Los niños. Por monedas eran los encargados de desminar. Total, no solo eran baratos, sino que sus vidas no importaban. Tiene que ver también con la reinserción o con la inserción por primera vez, digamos, de algunos de los personajes. Más inserción que reinserción. Claro, digamos. Va a ser inserción, sí, ¿no? Efectivamente. En la política. Yo decía en la presentación, Inde, que es un punto de partida, digamos. La firma del acuerdo es un punto de partida y hay varios desafíos que enfrentan tanto Colombia, el gobierno colombiano, como la FARC. Del lado de la FARC se habla de dejación de armas, una palabra horrible, pero que tiene que ver con la idea de no decir entrega. Una cosa es dejar las armas de manera voluntaria y otra cosa es entregarlas coaccionados por un poder que los derrotó militarmente. Ahora, una primera pregunta, ¿la dejación de las armas va a ser total o va a haber un resguardo de armas que van a mantener la FARC o algunos frentes de la FARC, algunas unidades de la FARC? Por ahí, para que no ocurra, o para asegurarse que no ocurra lo que pasó en los 80 con la Unión Patriótica. Vos sabés que cuando se desmovilizaron algunos contingentes guerrilleros, una serie grande de contingentes guerrilleros, en los 80 hubo una masacre, murieron más de 3.000 guerrilleros que se habían incorporado a la vida política, incluyendo 2 candidatos presidenciales. Entonces, ese es otro desafío, la capacidad del Estado colombiano de garantizar o no la supervivencia de quienes se desmovilicen. Y después se abre un escenario posconflicto como el que se abrió en Guatemala y El Salvador, que son los dos antecedentes, me parece a mí, latinoamericanos más cercanos a lo que estamos viendo en Colombia, en donde vemos que efectivamente la guerrilla, por ejemplo en El Salvador, hoy es gobierno, el Frente del Partido de Liberación Nacional, es decir, construyó un partido político, se presentó elecciones, las perdió y al final las ganó. Eso funcionó. Ahora al mismo tiempo son 2 países que están sumidos en una ola de violencia fenomenal. La pregunta es si no se cierra un capítulo de violencia y no se abre otro capítulo de violencia que tiene más que ver con lo social, con el narco, con la desigualdad, ¿Qué pasa, José, también? Y ahora justamente vamos a ver un informe que preparó un equipo de la televisión pública que estuvo hace poquitos días en Colombia, pero ¿qué pasa también con una sociedad que desconfía, ¿no? Porque ahí... Pero vemos un poco lo que es el informe que les mencionaba recién del equipo de la televisión pública que estuvo en estos días en Colombia. En el fondo esta ha sido una negociación muy bien ejecutada, responsable, digna, seria, y la gente cuando vea el paquete completo se va a dar cuenta que es un proceso de paz que va a traer muchos beneficios para todo el mundo. Pues ojalá el presidente Uribe reflexione, él quiso hacer lo que yo estoy haciendo, no se pudo por diferentes motivos, yo lo he invitado muchísimo a que colaboremos, trabajemos juntos, la paz debe estar por encima de cualquier diferencia partidista o personal,
La invitación siempre ha estado abierta y seguirá abierta. Yo creo que la paz nos va a permitir crecer a tasas más altas y oportunidades que nunca hayamos visto nosotros porque llevamos 50 años de guerra. Todos los puntos conflictivos se han acordado. Ya hace tiempo que dije que no era reversible. Ahora lo que de verdad desearía es que se acabara cuanto antes para que queden 2 años completos de gestión de la paz, que va a ser enormemente importante y muy compleja en términos no solo de reinserción de combatientes, sino y sobre todo del tema que a mí más me apasiona, que es cómo en un conflicto como este se ha puesto en el primer plano de la preocupación darle satisfacción a las víctimas, no solo a las directas del conflicto, sino a las indirectas, pero son tan directas como las otras, que son 6 millones de desplazados, después de 50 años de desplazamiento. Esa es la primera vez que un conflicto mira para llegar a un acuerdo a las víctimas, y para eso hace falta tiempo. Espero que acaben enseguida. Ha sido una negociación muy difícil porque es una negociación que tiene mucho apoyo internacional, pero internamente el país está dividido. Hay una gente durísima, con influencia política importante en Colombia, que se opone a esas negociaciones con unos argumentos que tienen mucho taquilla en la opinión. El presidente Santos ha hecho una negociación para una paz posible, una paz sin cárcel para los guerrilleros, una paz con participación política con los guerrilleros, y los otros muy astutamente dicen, no, pero ¿cómo va a ser eso? Y en el fondo lo que quieren los otros es la continuidad de la guerra. Proponen una paz imposible para que continúe la guerra. Yo soy una persona independiente, a mí no me representa Santos políticamente. Santos es un señor de centro derecha, yo soy un hombre de izquierdas, desde que estuve en la guerrilla, mantengo esos valores, de manera que no tengo ninguna solidaridad política con él, pero tengo una solidaridad política con la paz. Me la juego por esa, y le he luchado, y me peleo durísimo con ese sector uribista para que salga la paz de Colombia. En enero del 2008 me tocó cubrir para el diario Clarín lo que fue la liberación de Clara Rojas. ¿Se acuerdan? La amiga de Ingrid Betancourt, que había tenido un hijo justamente en la selva. Cuando ella salió, una de las primeras cosas que era saber cómo viven en la selva, cómo se vivía. Ella tuvo su chico, lo tuvo por una cesárea, había sido una cosa muy traumática, muy dramática, pero ¿cómo es vivir? ¿Cómo era? Esperemos que ya no lo sea más. ¿Cómo era para la guerrilla vivir en la selva? Vivir en la selva era más que todo, bueno, una rutina cotidiana. A mí me tocó vivir con la FARC durante 15 días en el Caguán, es decir, en el sur, en el límite con Ecuador, y a las 4 de la mañana había que levantarse, luego se hacía el desayuno, a eso de las 5, los guerrilleros ordenaban sus cosas y demás, al mediodía se almorzaba, a 12 del mediodía, y a las 8 de la noche a la cama. Pero, por ejemplo, me acuerdo haber conocido a Marta González, una chica que había sido reclutada porque el ejército había matado al padre. A Marta le quedaban 2 alternativas. Una era enrolarse en la FARC, tener uniforme y volver a su pueblo con ese uniforme sin sueldo. La otra era plantar yuca. Evidentemente eligió el uniforme. Ese uniforme con el cual ella se valía para llegar a su pueblo y sentirse, digamos, un poco más estimada. Le permitieron los de la FARC terminar la primaria, por ejemplo, y tenía un novio que dentro de la FARC se llama socio. El pecado radical de una mujer en la FARC es tener un hijo, por eso se cuidaban mucho, y lo curioso, más que curioso, es lo humano de todo esto, es que Marta no perdía sus afectos por la familia, sus ganas de integrar el secretariado, cosa que nunca pasó en la FARC que una mujer llegara al secretariado, de crecer dentro de la organización, y también sus ganas de volver a la vida civil. Es decir, que en algún momento, ella tenía 26 años cuando yo la conocí, en algún momento quería colgar las armas, quería dejar el uniforme y volver a casa. Bueno, ahora van a ser muchos los que van a volver a casa, esperemos que en buenas condiciones, esperemos que esta desconfianza de la que hablábamos antes se vaya limando con el tiempo. Y los invitamos a que se queden con nosotros porque, como les decíamos al principio del programa, esta fue una semana particular en lo que tiene que ver con las noticias internacionales y nosotros estamos acá para ayudarlos a pensar sobre esas noticias. Y Félix nos cuenta de qué vamos a estar hablando. Exactamente, Inde, primera pausa en Televisión Pública Noticias Internacional, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Conmoción mundial por el Brexit.
El voto por la salida de la Unión Europea del Reino Unido provocó un tembladeral financiero y abre interrogantes tanto sobre el futuro británico como del propio bloque continental. Y además, España vuelve a las urnas. Por segunda vez en 7 meses, los españoles eligen a su futuro gobierno en elecciones parlamentarias. Todo esto y mucho más se lo contamos en Televisión Pública Noticias Internacional hasta las 14. Ya volvemos.